Buenas tardes, muchachos. Eh, en el día de hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es la ley de Faraday, la ley de inducción magnética, electromagnética. Listo. Eh, Les voy a decir pues qué fórmulas vamos a utilizar en esa sección. Y la primera va a ser la de la fuerza electromotriz o la FEM inducida. Nos dice que la FEM es igual a la menos derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Listo. La otra ecuación sería el flujo magnético, que nos dice que el flujo magnético es igual a una integral cerrada que multiplica el campo producto punto el diferencial de superficie, que eso es igual a la permitida en el vacío por la corriente. Listo. Otra que es importante es la ley de Lorentz. Ve, sí, la fuerza de Lorentz. Fuerza de Lorentz que dice que la fuerza total es igual a la fuerza magnética más la fuerza eléctrica. Listo. Que la fuerza magnética viene dada por la carga, por la velocidad producto cruz, el campo magnético, más la fuerza eléctrica, que viene siendo menos la carga por el campo eléctrico. Y eso lo igual a más cero. Listo. Y ahí más adelante, si voy acordando otras fórmulas, las vamos a dando. Entonces, para hacer este primer ejercicio, dice que una bobina constituida por 200 vueltas de alambre tiene un perímetro de 200 centímetros en forma cuadrada. Si el campo cambia brutalmente de 0 a 5 teslas en 0,8 segundos, ¿cuál es la magnitud de la FEM inducida? Listo, entonces habíamos dicho que la FEM inducida es menos la derivada parcial del flujo magnético respecto al tiempo. Listo, entonces vamos a sacar el flujo de una vez. El flujo magnético es la integral cerrada del campo producto punto a diferencial de superficie. Como nos están diciendo que el campo cambia brutalmente de 0 a 5 teslas, perdón, el campo va a ser una constante. Y como es una espira, tiene sus longitudes y las longitudes también son constantes. Entonces va a ser un campo por su unidad de superficie. Sí, listo. Ya teniendo esas dimensiones, ya lo podemos montar en la pena inducida. Lo que quiere decir que la FEN es igual a la menos derivada del flujo magnético, que es el campo por el área respecto al tiempo. Listo. Entonces, como el campo va a cambiar abruptamente de 0,5, vamos a sacar el área de menos b, perdón, por la derivada, menos a por la derivada del campo respecto al tiempo. Listo. Que eso viene siendo igual a la menos la área de la espira por el cambio a través del tiempo del campo por el campo sobre el tiempo. ¿Listo? Entonces, el cambio del campo magnético va siendo 5 teslas. Entonces, la P inducida va a ser igual menos el área por el diferencial de B, que viene siendo 0,5 menos 0 sobre 0,8 segundos, 0,8 menos 0.
Listo, porque es la diferencial de tiempo y la diferencial de campo. El área, como es una esfera cuadrada, tenemos que sacar el, las longitudes en cada lado. Acá, acá, acá y acá. Y como es cuadrada, entonces se va a ir por cuatro, se va a dividir por cuatro partes. Listo. Entonces va a ser igual menos el área, que es el perímetro del cuadrado, que son 72 centímetros. Viene siendo 72 por 10 a la menos 2. Listo. Va a multiplicar a 0,5 sobre 4 veces, porque el cuadrado tiene 4 lados, por 0,8. Y esto daría un total de 4,05 voltios. Listo. Un ejercicio sencillo. Y, Parce, ahí faltan las vueltas, ¿no? ¿cómo? No hay que multiplicar por las vueltas, por n. Ah, sí. Entonces acá dice que como es una espira, viene siendo que n menos n por el flujo magnético respecto al tiempo. Me comí esa n por todas partes. Entonces va a ser n por acá, n por a por n. N viene siendo acá 200 vueltas, entonces multiplicamos, borramos esto y lo multiplicamos por 200. Acá, por 200. Y ahora sí, eso sí tiene que dar 4,05 voltios. Listo. Qué pena, muchachos. Listo. Hagamos ya el otro ejercicio. Esta es de una barra que se va moviendo hacia la derecha respecto al tiempo. Dice, una barra desliza sin fricción debido a una fuerza externa F, tal como se muestra en la figura. Si se tiene una resistencia de 6 ohmios, me faltó poner acá el ohmio, una longitud de 1,2 metros y un campo magnético de 2,5 teslas, entrando a la hoja. Entonces, como dice que Tesla, el campo magnético va entrando adentro de la hoja, entonces quiere decir que el campo magnético va en dirección menos K. Listo. Entonces, para a qué rapidez se deberá moverse la barra para producir una corriente de 0,5 amperios en el resistor. Listo, entonces volvemos con la fuerza inducida, que es igual a la menos derivada parcial del flujo magnético respecto al tiempo. Y esto va a ser igual. El flujo magnético es igual a V por dA o por ds. Entonces el campo, como nos los dan, y la superficie también viene siendo constante. Entonces viene siendo la integral. El B sale, el B sale y el área también sale por un ds. Espera. Esto viene siendo igual al campo por la longitud L por una X. Listo, porque se va a mover en dirección X, que es el área, eso viene siendo el área de la esfera. Entonces ya lo montamos en la fenda inducida y va a quedar B y L vienen siendo constantes menos el campo por la longitud por la diferencial de X respecto al tiempo. Listo. Y esto nos viene dando la velocidad. Entonces la fenda inducida es igual a menos el campo por la longitud por la velocidad del alambre que se está moviendo hacia la derecha. Otra manera de hacerlo, que me parece mucho más sencillo, es con la ley de Lorentz, que había dicho que la fuerza es igual a la fuerza eléctrica más la fuerza magnética.
y esto le igual a más cero. Entonces la fuerza eléctrica es menos Q por la velocidad, más la fuerza magnética, que es Q por la velocidad producto cruz el campo magnético, igual a cero. Las Q lo podemos sacar factor común y se puede cancelar junto al cero. ¿Listo? Entonces esto daría, aquí me equivoqué, y acá es el campo eléctrico. Esto daría que el campo eléctrico es igual a menos V por el campo. ¿Listo? Y ya con la ley de Gauss nos dice que el campo magnético es al producto punto diferencial de longitud. Ponemos este campo eléctrico acá y nos va a dar que esto es menos B por B por la longitud, lo que viene siendo igualito a esto. ¿Listo? Ya ustedes quieren en el examen, pueden usar cualquiera de las dos maneras que les sea mucho más sencillo. ¿Listo? Listo, entonces ya teniendo la pena inducida, ya podemos sacar la corriente. ¿Qué rapidez se deberá mover para producir una? Listo, nos están pidiendo la rapidez, o sea, la velocidad. Simplemente lo que hay que hacer es poner que la corriente es igual a la producto, ¿cómo es que? Valor absoluto de la pena inducida sobre la resistencia. Esta viene siendo la ley de Ohm. Listo, muchachos. Entonces, igualando, perdón, la pena inducida acá nos viene diciendo que la corriente es igual al campo por la longitud, por la velocidad sobre la resistencia. Y ya que nos piden el resistor, el voltaje, va haciendo que el voltaje es igual a R por I sobre el campo por L. Vamos a borrar esto. Y sacamos el valor que nos están pidiendo. Que eso viene siendo igual a la resistencia que nos dan que son 6 ohmios por la corriente que nos dan que es 0.5 sobre el campo magnético 2.5 teslas por la longitud del alambre 1.2. Esto viene dando un total de 1 voltio. ¿Ves? Sí, 1 voltio. Aquí, no, qué rapidez, perdón, metros sobre segundo. 1 metro sobre segundo igual a velocidad. ¿A qué rapidez deberá moverse la barra? Listo. ¿Ves? Esa es la velocidad, excelente. 1 metro sobre segundo es igual a la corriente. Listo, el punto A hecho. Entonces el B dice, calcular la fuerza requerida para mover la barra hacia la derecha con una rapidez constante de 2 metros sobre segundo. Listo, entonces la fuerza viene siendo igual a la fuerza magnética, es la corriente por la longitud, producto cruz, el campo magnético. Listo, muchachos. La corriente nos viene dando en una dirección J. Listo, porque la corriente viene en ese sentido, entonces cuando está subiendo por este alambre, va a subir en dirección J. Y el campo magnético habíamos dicho que entraba adentro de la hoja, en este caso en la pantalla, que va a ser en menos K. Listo, entonces con la ley de la mano derecha podemos notar que la fuerza, aquí me falta el vector, va en dirección menos X. Listo, entonces sería menos la corriente por la longitud por el campo magnético en dirección Y. En este caso menos I. Listo. Recuerda la fuerza requerida para mover una rapidez constante de 2 metros sobre segundo. Listo, entonces la fuerza es igual a la corriente
que la corriente está dado por esta expresión, que es igual a menos B por la longitud, la velocidad sobre R por la longitud por el campo en dirección Y. Ya en este caso viene siendo menos B al cuadrado, longitud al cuadrado, por la velocidad sobre R, en dirección Y. Listo. Calculo la fuerza, listo. Y entonces ese sería el segundo literal. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Listo. Listo, entonces saquemos el valor de la fuerza, la magnitud, perdón, de la fuerza. En este caso viene siendo menos B al cuadrado, 2.5 al cuadrado, por la longitud al cuadrado, 1.2, por la velocidad, en este caso es 2 metros sobre segundo, sobre la resistencia, 6 ohmios. Esto viene siendo 2.5 al cuadrado por 1.2 al cuadrado por 2 sobre 6. Esto nos da un total de 3 newtons en dirección Y. Listo. Y ya, para el último literal dice, ¿cuál es la energía disipada por la unidad de tiempo en el resistor? Es decir, calcule la potencia entregada al resistor. En este caso, viene siendo la potencia que viene siendo igual a B por I, o viene siendo B al cuadrado sobre R, o viene siendo la resistencia por I al cuadrado. Eso depende de lo que nos hayan pedido previamente en el examen. En este caso, conocemos el voltaje, no, el voltaje, conocemos la corriente y la resistencia. Listo. Entonces vamos a borrar acá. Y nos dice que el potencial es igual a la resistencia por I al cuadrado, que es igual a la resistencia y I al cuadrado había sido la longitud por la velocidad, por el campo, por la velocidad sobre la resistencia. Estas resistencias se van. Entonces la longitud viene siendo 1.2, el campo magnético 2.5 y la velocidad, la última que habíamos sacado, no, están pidiendo es la rapidez que habíamos sacado en el primer literal, que había dado un volt, un metro sobre segundo. ¿Me confirman, por favor? Sí, un metro sobre segundo, listo. Por 1, entonces viene siendo 1.2 por 2.5. Quiere decir que la potencia disipada son 3 joules. Listo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo vamos? La fuerza sería menos 3. La fuerza, sí, menos 3. Menos 3 acá. Muchas gracias por la corrección. La fuerza en Y. No, habíamos dicho que la corriente, pero yo borro acá. La corriente se mueve en sentido horario, ya que la FEM inducida, el campo, perdón, era positivo. Entonces, para sacar que la corriente, pues sacar la dirección de la corriente, se tiene que oponer a la fuerza del campo magnético. ¿Debo entender? Entonces, como quiere decir que el campo se mueve en dirección antihorario, para contrarrestar tiene que ser, perdón, el campo magnético se movía horario, entonces para sacar la corriente la tiene que contrarrestar en sentido antihorario. Entonces, habíamos dicho que la corriente tiene que ir en dirección J, o sea, en Y.
Listo. Y el campo, como entra en la hoja, va en dirección en menos K. Y ya con la ley de la mano derecha, el resultante daría el menos I. ¿Sí me hago entender? Listo. Listo, ese era el ejercicio. Ahora vamos con el otro. De hecho, este examen sería el más fácil de todos, el examen más fácil de toda esta materia, o esta asignación. Listo, el tercero. Un alambre recto y largo porta una corriente variable con el tiempo de la forma esto, donde I sub 0 y beta son constantes con unidades apropiadas. Un alambre conductor PQ descansa sobre dos fieles paralelos sin fricción formando un circuito con resistencia R, tal como se muestra en la figura, donde el conductor se mueve paralelo al alambre con velocidad constante B igual a beta por A. Si n igual a 0 y x igual a calcular el flujo magnético a través del circuito en función del tiempo. Listo. Entonces ya este es un caso diferente, ya que tenemos un alambre que va a inducir campo magnético a la espira. Listo. Entonces, como en el tercer parcial, habíamos dicho que el campo magnético, no, así no, con la tercera ley de Maxwell, el campo, producto punto, la diferencial de superficie, es igual a mu sub 0 por la corriente de la espira o del alambre. Listo. Entonces ya todos sabemos que el campo va a ser igual a mu sub 0 por I sobre 2 pi r. ¿En qué dirección? Con la regla de la mano derecha, el pulgar apunta hacia arriba y notamos que los dedos van a cerrar en dirección menos K. Entonces van a cerrar a ese sentido. En menos K. Listo. Entonces, como nos piden el flujo magnético, sabemos que el flujo magnético es igual al campo producto punto, la diferencial de superficie. Listo. Que esto viene siendo el campo que acabamos de hallar, la integral de mu sub 0, y ya podemos reemplazar esta expresión en la y acá, de una vez. Listo, mu sub 0 y sub 0, Euler a la menos beta por t sobre 2 pi r, 2 pi. En este caso r, como el alambre se mueve en dirección x, vamos a nombrar r en función de x, listo, por el de s, que viene siendo la longitud de la espira, por el de x, que es como va a variar el alambre respecto al tiempo, a la posición, listo. Entonces vamos a sacar las constantes, que viene siendo mu sub 0 y sub 0, estamos integrando respecto a x. Entonces, Euler a la menos beta t sale la integral sobre 2pi por la longitud. Y esa integral va a ser un dx sobre x. Listo. Pero faltan los límites de integración. Entonces, el alambre amplio a partir desde acá, el punto inicial va a ser A hasta una longitud de x, perdón, hasta, vamos a nombrar esto una x, este valor x, hasta un valor x, listo. Entonces ya siendo el flujo, va siendo igual a mu sub 0 y sub 0 Euler a la menos beta de t
sobre 2pi, la longitud del alambre, por la integral de esto, que es un logaritmo natural de x sobre a. Listo. Borramos todo esto. Y voy a mover esto por acá arriba. Listo. Ya quedamos con esta expresión, pero en el enunciado nos dice que tenemos una figura donde el conductor se mueve un paralelo al alambre de velocidad constante, velocidad igual a beta por a. Listo. Entonces, ¿qué es la posición? Eso es la posición. Parce, ¿me repites porfa el límite superior de esa integral? ¿Por qué X? Listo. Entonces, el inferior viene siendo a porque ahí es donde va a partir. Pero vamos a poner un punto arbitrario donde se esté moviendo el alambre. Listo. Entonces vamos a nombrar esta longitud como x, porque no sabemos dónde va a estar o dónde va a parar. Entonces lo vamos a poner hasta x. Ahí no contaría como X menos A, o sería solo X. Solamente x, porque Pues X menos ese pedacito, pues suponiendo que ese es mi origen. Ah, ok. O el origen sí, es la vara. suponemos, así, tiene razón. Ah, ya. Suponemos el origen desde acá. Digamos que ese es el origen del plano. Entonces sería x más a. Ah, no, pues si el origen sí es la vara, sí es X, no. El origen es la barra, sí. Sino que Ah, este listo, no, así es. ejercicio, pues le vi la solución del profesor Longas y él pone el límite desde A hasta X. Pero como usted lo dice, sí tiene razón. Tengo que verificar esa razón, pues, porque no sería de X más A. Es más, si yo pongo X más A, el resultado daría muy diferente. Ya que usted habla, pues me dice, tengo como mera duda también. Entonces lo voy a investigar a ver y también se los voy a estar enviando. Listo. Listo, parce, gracias. Creo que de X más A, sí, como dice el compañero, pero tengo como una duda. Pero vamos a hacerlo en este caso así. O además que pone, no sé, un logaritmo de cero, no tiene sentido matemático. Lo tengo que verificar. Entonces, pues voy a hablar con el profesor, a ver qué tal, qué me dice por esa razón. Listo. Entonces voy a continuar así como lo tenía él. Si quiere, le mando la solución del profesor también para que lo vayan analizando. También se lo voy a apuntar acá. Listo, entonces, logaritmo de x más a. Listo, entonces el flujo de b va a ser igual a mi sub 0 y sub 0 Euler la menos. Venga, yo se los muestro de una vez. Pero yo lo busco. O si es así, x sobre a. Voy a borrar esto, listo. Le voy a compartir el solucionario. Pero yo lo comparto. Si están viendo la solucionario. Listo, vea. Esa es la misma imagen, pero el profesor pone el límite, ¿dónde está? Pero yo lo pone el límite de a X. Él lo pone una doble integral.
pero no sé realmente por qué, pero de esta manera si va desde A hasta X, debería ser desde una hasta una A más X. Entonces me dejó como loco con esa duda. Porque de todas maneras, si se integra con Y, va a dar solamente la longitud L. Entonces, como obviarlo prácticamente. Pero vea X sí me dejó como raro. Pero sí, muchachos, si quiere continuamos como lo tiene él planteado. X es mucho mayor que A. Entonces ahí, sí, puede ser por eso. Puede ser que como es una gran línea infinita, momento, uy, uy, sí, puede ser por eso. Puede ser que como esta espira es infinita, quiere decir que X es mucho mayor que A, entonces A se puede despreciar. Puede ser por eso, entonces sí tiene como razón. Listo. Entonces continuemos con el ejercicio. Esta imagen se la voy a enviar también, listo. Se los voy a enviar también para que lo analicen, para que los tenga o no los tenga. Vamos a continuar con esto. Acá. Listo. Entonces habíamos quedado que, ¿dónde iba? Por acá. Que el flujo magnético es igual a mu por I por Euler a la menos beta de t por la longitud del alambre sobre 2pi. Esto había dado que era logaritmo natural de x sobre a. Listo. Entonces, en el ejercicio sabemos que por física mecánica sabemos que la distancia es igual al punto inicial A del alambre, que es desde acá, más la velocidad por el tiempo. Listo. Y también nos dice que la velocidad es un beta por A. Entonces esto es igual a más beta por A por tiempo. Listo. Y lo vamos a poner ya acá. Entonces el flujo magnético va a ser igual a mu sub 0 y sub 0 Euler a la menos beta de t por la longitud sobre 2pi por el logaritmo natural de x que viene siendo a sobre beta más a. Voy a borrar esto y voy a mover lo otro. Entonces esto viene siendo a más beta de a por t sobre a. Eh, ¿Todo está claro esta partecita? Listo. Bueno, entonces sacando factor común a, se puede cancelar con este a. Entonces ya el flujo magnético es igual a la permitividad del vacío, permeabilidad, perdón, por la corriente I sub 0, E menos beta por T sobre 2pi por la longitud y el logaritmo natural de 1 más beta de T. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen alguna duda? ¿Una pregunta? ¿Una inquietud? ¿Listo? Entonces, ya tenemos el literal A, el flujo magnético a través del circuito en función del tiempo. Entonces ya podemos buscar la F inducida y la dirección de la corriente en X igual a 2A. Voy a borrar esto.
y voy a mover esto acá arriba. Acá mejor. Listo. Entonces la F inducida y la dirección de la corriente inducida en X igual a 2A. Listo, entonces tenemos que la F inducida es igual a la menos derivada de el flujo magnético respecto al tiempo de t. Listo, que esto es igual a menos mu sub 0 y sub 0. Bueno, todo ese flujo lo vamos a poner acá, pero dejamos el tiempo que depende de Euler a la menos beta de t y el logaritmo natural de 1 más beta de t. Entonces, sacando las constantes de una vez, mu sub 0 y sub 0, la longitud sobre 2pi. Borramos esto y esto. Y esto viene siendo por la derivada, la derivada de t por sobre dt de Euler a la menos beta de t por el logaritmo natural de 1 más beta de t. Uy, uy, uy. Listo. Entonces es un producto, una diferencial de productos. Entonces viene siendo que la Fm inducida es igual. Espera, que ahí me va a estorbar. Voy a poner esto acá arriba. Y voy a hacer desde acá. Que la Fm inducida es igual a menos mu sub 0 y sub 0 por la longitud sobre 2pi. Y la derivada de todo esto debe dar Euler a la menos beta de t por beta, que es la derivada de esta, menos acá, la derivada de este por el segundo sin derivar, que es logaritmo natural de 1 más beta de t. Listo. Más el primer sin derivar, Euler a la menos beta de t por la segunda derivada, que viene siendo un beta sobre 1 más beta de t. Listo. Este beta lo podemos sacar como factor común. Entonces mu sub 0 y sub 0 por la longitud por beta sobre 2pi. Multiplica, también puede sacar Euler a la menos beta de t factor común. Listo. Que multiplicaba beta sobre 1 más beta de t. Ah, no, ese beta ya salió. 1 sobre 1 más beta de t menos logaritmo natural de 1 más beta de t. Listo. Entonces voy a seguir por acá arriba. Listo. Entonces, como nos están pidiendo la F inducida y la dirección de la corriente en X igual a 2A. Listo. Entonces, X es igual a 2A. Y sabemos que la posición de X es igual a la posición inicial, que es este punto de acá, más beta de t. Listo. Y el ejercicio nos dice que la velocidad es beta por A. Beta por A, y esa la ponemos acá.
Espera. Perdón, muchachos. Entonces 2A menos A va a ser igual a A es igual a beta de T. Pero ya con el beta igual a beta por A es igual a beta por A por T. Y esos A se cancelan. Eso quiere decir que el tiempo es igual a 1 sobre beta. Listo. Entonces ya este tiempo, ya que tenemos el tiempo, lo podemos reemplazar acá, acá y acá. Entonces voy a borrar por acá. Se me fue el menos. Listo, voy a continuar por acá. Entonces el flujo, perdón, la FEM inducida es igual a menos la permeabilidad del vacío por la corriente sub cero por la longitud beta Euler a la menos beta de t. Este beta se viene cancelando con ese otro beta, entonces queda a la menos 1 sobre 2pi por 1 más lo mismo, beta es 1 sobre b, entonces ya con este y 1 más 1 va a dar 2, entonces 1 más 1 va a ser mejor 2, listo, un medio menos el logaritmo natural de lo mismo, beta sobre beta se da con este beta, y entonces 1 más 1 va a dar 2, menos logaritmo natural de 2. Y listo, eso sería la FEM inducida para literal B. Entonces dice la dirección de la corriente inducida en X igual a 2A. Entonces para esto simplemente sabemos que el campo magnético ingresaba dentro de la hoja. Ingresaba acá. Entonces, ¿cómo ingresa? La corriente tiene que oponerse al campo magnético. Entonces, como la corriente va disminuyendo, el campo magnético tiene que irse contra él. Entonces, con la regla de la mano derecha, podemos decir que el sentido es horario. Listo. La corriente va disminuyendo, va entrando, pero para contrarrestarlo, sí, tiene que ser horario. Listo, muchachos. ¿Tienen alguna duda o una inquietud sobre este ejercicio? ¿Todo bien? ¿O vamos bien? ¿O están tan mal que no quiere decir nada? Listo. Melo. Listo, muchachos. Le voy a dejar el link de la asistencia. Por ese link les vamos a pasar el video del día de hoy y les voy a decir a los de bienestar que también le envíen el solucionario del profesor Longas. Listo. Para que también me colaboren con la asistencia. Y listo. Entonces vamos con el otro ejercicio que tenía preparado. Listo. Este ejercicio dice, una aspira rectangular conductora de masa M, resistencia R y dimensión WL cae desde reposo dentro de un campo magnético B, que se extiende infinitamente hacia abajo tal como se muestra en la figura. Mientras el borde inferior de la aspira se encuentra dentro del campo magnético, la aspira se moverá a una velocidad de sub c constante.
A. Encuentra y justifica el sentido de la corriente inducida en la aspira y la fuerza magnética que experimenta a medida que cae dentro del campo B. Listo. Entonces, como había dicho ya varias veces, eh, para encontrar el sentido de la aspira se tiene que oponer al sentido del campo magnético. Listo. Entonces, como el flujo B, la Fm inducida es igual a menos la derivada parcial del flujo magnético respecto a T, sabemos que el flujo va a dar positivo. Listo. B por A. Porque vea que el campo magnético va a salir de la hoja. Entonces, para oponerse, la aspira tiene que irse a sentido contrario de él. Entonces, tiene que ir a dirección horaria. Listo. Por esa razón, la fuerza magnética que experimenta a medida que... Listo. Por esa razón, la corriente inducida va en sentido horario. Y la fuerza magnética que experimenta a medida que cae al, al campo B. Listo. Entonces, B. Calcula el flujo del campo a través de la aspira, la FEM y la corriente inducida. Listo. Entonces, el flujo. Sabemos que el flujo magnético es igual a menos, perdón, a la integral cerrada del campo producto punto diferencial de superficie. Esto es igual a, al campo por la longitud por omega. Listo. Ya yo lo hago más matemático. Viene siendo el campo, que es una constante, en este caso, por la integral cerrada de L por omega. Entonces, a través que omega va cayendo, siempre va a ser omega. No va a tener interacción con el campo. Que la longitud siempre va a ser la misma en ese tramo. ¿Listo? Omega L por la longitud, que viene siendo un dy. Un dy. Y esto viene siendo igual a b omega y. En este caso y va siendo cómo se va a variar la aspira a través que va bajando en el campo magnético. Listo. Ya tenemos, calcula el flujo del campo a través de la aspira. La FEM. La FEM inducida es igual a la menos el flujo magnético respecto al tiempo. Esto viene siendo igual a menos las constantes, viene siendo beta y omega. Listo. Por d de y por dt. Y sabemos que de y sobre dt es una velocidad. La posición derivada respecto al tiempo siempre va a dar una velocidad. En este caso lo voy a nombrar un v sub t, que es como dice, se moverá la velocidad v sub t constante. Esta es la velocidad de cómo se va a mover la aspira. ¿Listo? Entonces, el flujo magnético va a ser igual a menos el campo por omega, que recuerde que omega o w es constante, y por la velocidad v sub t. Listo, ya tenemos la FEM y falta la corriente inducida. La corriente inducida viene con la ley de Ohm, que dice que el valor absoluto de la FEM es igual a la corriente por la resistencia. Listo. Despejamos la corriente y da que I es igual al valor absoluto de E sobre R. Listo. La E, habíamos hallado que es esto. En valor absoluto va a dar el campo W por la velocidad de T sobre la resistencia. Listo. Esto sería la corriente. Listo, la corriente inducida, perdón. Es igual a el flujo.
Eso ya tenemos literal B hecho. Y el C decía, determine la velocidad terminal, velocidad límite de sub T. Listo. Entonces, para hallar esto, lo vamos a hacer con las fuerzas, que nos dice que IL, en este caso L, cruz el campo magnético. Entonces, pero este L no, este I omega, ¿cómo va a variar omega? A través que va bajando en el campo magnético. Entonces, omega va en sentido en J, que en este caso va siendo I. En J, sí, perdón. J y el campo va en K. Listo. Entonces, según la mano derecha, J cruz K va a ir, J cruz K va en dirección I. Y omega B, dirección I. Parce, ¿me explicas por otra de las direcciones? Listo. Habíamos dicho que encuentre el sentido de la corriente inducida, o sea, en literal dice el sentido de la corriente inducida por la espiral. Listo. Habíamos dicho que era sentido horario. Listo. Se va a mover, perdón, al otro lado, sí. Listo. Entonces, la corriente que se va a mover acá en el resistor va a ser en dirección. Y, no, aquí es sí, perdón. Aquí es sí. ¿Qué va a ser I? Por el sentido de la corriente y el campo magnético, como sale la hoja, va en dirección K. Listo. Entonces, la fuerza por producto cruz va a ser I cruz K, va a ser en menos J. Listo. Pero esa fuerza no haría contraria a la dirección. ¿Cómo así? ¿A cuál dirección? Pues a la dirección en la que está bajando, ¿sí o qué? Ajá. Esa fuerza no haría contraria porque si no se movería infinito, ¿o qué? Porque se cae, como dice que cae desde el reposo y se extiende infinitamente tal como se muestra en la figura, se encuentra dentro del campo. O sea, lo que está haciendo es que la figura está bajando a ese sentido. ¿No va a entender? Entonces, a medida que va bajando, vea que la fuerza, o sea, para que baje, está como teniendo una fuerza de atracción y dice que la fuerza va en sentido en menos J. Acá, entonces, pues tiene como sentido físico que el material esté cayendo. ¿Sí me va a entender? Ah, listo. Listo. Entonces, la fuerza daba en I omega B en J. Listo. Vamos a borrar esto. Un momento. Ah, sí, tiene razón, compañero. Aquí lo definí mal. Como pase la corriente acá. Dije sentido horario, perdón. O sea, viene a ese sentido y cuando entra en el campo, la corriente va acá, en ese sentido. Entonces aquí diría un menos. Listo, porque va en menos I, en esta parte, en esa sección. Entonces ahora sí, eh, producto cruz de IK va a dar J positivo.
Sí, tienes razón. Para hallar en el literal C, hallar la velocidad terminal quiere decir que tiene una masa, va a variar con un mg y la fuerza de la espira va a ir en dirección opuesta. ¿Ve? Y positivo. Sí, tiene razón. Listo, entonces, determinar la velocidad terminal, o sea, velocidad límite. Entonces, f de t va a ser igual a la sumatoria de la segunda ley de Newton, que es fuerza mm, de la espira menos mg. En este caso, F es I omega de B menos mg. Y esto se iguala a cero. Entonces, habíamos dicho que la corriente, por allá, para hacer el literal A, el literal B, perdón, era igual a omega por el campo magnético, la velocidad de t sobre r. ¿Listo? Y esa la reemplazamos acá en la fuerza. Entonces, omega de B por B de t por omega de B sobre R es igual a mg. Listo, entonces nos piden hallar la velocidad límite de B sub t. Ya despejando B sub t va a ser igual a R mg sobre omega al cuadrado B al cuadrado. Listo. Listo, muchachos. Esta era la solución ya de este ejercicio. ¿Quedaron con alguna duda, alguna pregunta? ¿O todo bien? ¿Sí se coge la barra abajo? Sí. Ahí donde daría la fuerza. Tienes razón. Todo bien, ¿crees que puede caer en el parcial? Yo que creo que pueda salir en el parcial, no sé. O sea, en el día de ayer di una monitoría de circuitos. Ese, para mí, creo que la mayoría puede sacar ese punto melo, porque no es mucha la diferencia. Siempre sale un circuito de RC o un circuito de RL con una sumatoria de capacitores o resistores. Ya, de ahí no sale eso. Puede ser que como estamos en la modalidad virtual, los profesores están pasados, puedan tirar un circuito RLC. Podría... Sí, eso se encarga de... O sea, los videos los pasan pues los que... ¿Cómo es que llama? Los de bienestar. O sea, yo no tengo como acceso a esos videos, son los de bienestar. Pero lo que puedo hacer yo es mandarle esos PDFs. Listo. Algunos exámenes de unos profesores pasados o solucionarios y y esos enunciados. Listo. Entonces, habían dicho que qué podría caer en el parcial. En circuitos puede caer cualquier cosa, pero como están en modalidad virtual y los profesores están pasados, pueden caer un circuito de RLC, que si son muy largos. Y eso es maluquísimo. Normalmente en presencialidad no sale RLC, pero no creo. Listo. Y lo que sale en esta sección de leyes de Faraday puede salir una espira, así sin, pues yo borro todo eso. Puede salir una espira así, sacándole esos enunciados, o con con un alambre, en cualquier sentido, puede ser acá o baje, o dos alambres así, no importa, listo. Eso es lo mismo, ya con dos alambres pueden hacer dos integrales de la misma manera como hicimos este ejercicio. O la otra opción es que una espira esté entrando o saliendo de un campo magnético, listo, no hay de otra. Eso es todo lo que puede salir en este examen. Y lo otro, lo de siempre, eh, la teoría de selección múltiple. Listo, muchachos, eso era O todo lo sea, que... pueden tirar, por Bueno, ejemplo, algo girando una espira girando. o en algún ángulo. A ver, sí, puede poner una corriente acá y una espirita acá.
pero normalmente eso es como en los electromagnéticos, en los magnéticos, perdón, tipo tercer parcial o segundo, pero como están tirando durísimo, puede que salga, pero eso ya se sale con el torque magnético, que era torque es igual a, ¿cómo es que llama esto? Potencial magnético por producto cruz diferencial de área, o un área, listo, eso es tipo de tercer parcial. Y recuerde que mu, uy, ya se me olvidó la ecuación de Tn, creo que era B por algo, no me acuerdo, pero yo lo busco. Pero sí, pueden salir así, ojalá los profesores no se pasen de vergas como están pasando últimamente. Mi cruz B. Ah, listo. El torque es mu, lo estaba escribiendo mal. El torque es mu, mu cruz B. Listo. Y B, M, perdón, es igual a la corriente por la superficie de la espira. Puede girar así o puede girar hacia el otro lado. Listo. Pero por lo general siempre es lo que yo hice en esas dos monitores, la de ayer y la de hoy.